Joaquín, que estaba profundamente conmovido, tomó a María entre sus brazos y, apretándola contra su corazón, dijo en medio de las lágrimas: Acuérdate de mi alma ante Dios. Algunos de los presentes debieron tener cierto presentimiento de los destinos de la niña, Pues recuerdo unas palabras que Santa Ana, en un momento de entusiasmo jubiloso, dirigió a las mujeres, cuyo sentido era: He aquí el arca de la alianza, el vaso de la promesa, que entra ahora en el templo. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, capítulo 21, Presentación de María en el templo, noviembre 8 del año 1821. Esta mañana fueron al templo Zacarías, Joaquín y otros hombres. Más tarde fue llevada María por su madre en medio de un acompañamiento solemne. Ana y su hija María Elí, con la pequeña María Cleofás, marchaban delante. Iba luego la Santa Niña María con su vestidito y su manto azul celeste, los brazos y el cuello adornados con guirnaldas. Llevaba en la mano un cirio ceñido de flores. A su lado caminaban tres niñitas con cirios semejantes. Tenían vestidos blancos bordados de oro y peplos celestes, como María, y estaban rodeadas de guirnaldas de flores. Llevaban otras pequeñas guirnaldas alrededor del cuello y de los brazos. Iban enseguida las otras jóvenes y niñas vestidas de fiesta, aunque no uniformemente. Todas llevaban pequeños mantos. Cerraban el cortejo las demás mujeres. Como no se podía ir en línea recta desde la posada al templo, tuvieron que dar una vuelta pasando por varias calles. Todo el mundo se admiraba de ver el hermoso cortejo, y las puertas de varias casas rendían honores. En María se notaba algo de santo y de conmovedor. A la llegada de la comitiva, he visto a varios servidores del templo empeñados en abrir con grande esfuerzo una puerta muy alta y muy pesada, que brillaba como oro y que tenía grabadas varias figuras, cabezas, racimos de uvas y gavillas de trigo. Era la puerta dorada. La comitiva entró por esa puerta. Para llegar a ella era preciso subir 50 escalones. Creo que había entre ellos algunos descansos. Quisieron llevar a María de la mano, pero ella no lo permitió. Subió los escalones rápidamente, sin tropiezos, llena de alegre entusiasmo. Todos se hallaban profundamente conmovidos. Bajo la puerta dorada fue recibida María por Zacarías, Joaquín y algunos sacerdotes que la llevaron hacia la derecha, bajo la amplia arcada de la puerta, a las altas salas donde se había preparado una comida en honor de alguien. Aquí se separaron las personas de la comitiva. La mayoría de las mujeres y de las niñas se dirigieron al sitio del templo que les estaba reservado para orar. Joaquín y Zacarías fueron al lugar del sacrificio. Los sacerdotes hicieron todavía algunas preguntas a María en una sala, y cuando se hubieron retirado, asombrados de la sabiduría de la niña, Ana visitó a su hija con el tercer traje de fiesta, que era de color azul violáceo, y le puso el manto, el velo y la corona ya descritos por mí al relatar la ceremonia que tuvo lugar en la casa de Ana. Entretanto, Joaquín había ido al sacrificio con los sacerdotes. Luego de recibir un poco de fuego tomado de un lugar determinado, se colocó entre dos sacerdotes cerca del altar. Estoy demasiado enferma y distraída para dar la explicación del sacrificio en el orden necesario. Recuerdo lo siguiente. No se podía llegar al altar más que por tres lados. Los trozos preparados para el holocausto no estaban todos en el mismo lugar, sino puestos alrededor en distintos sitios. En los cuatro extremos del altar había cuatro columnas de metal, huecas, sobre las cuales descansaban cosas que parecían caños de chimenea. Eran anchos embudos de cobre terminados en tubos en forma de cuernos, de modo que el humo podía salir pasando por sobre la cabeza de los sacerdotes que ofrecían el sacrificio.
Mientras se consumía sobre el altar la ofrenda de Joaquín, Ana fue, con María y las jóvenes que la acompañaban, al vestíbulo reservado a las mujeres. Este lugar estaba separado del altar del sacrificio por un muro que terminaba en lo alto de una reja. En medio de este muro había una puerta. El atrio de las mujeres, a partir del muro de separación, iba subiendo de manera que por lo menos las que se hallaban más alejadas podían ver hasta cierto punto el altar del sacrificio. Cuando la puerta del muro estaba abierta, algunas mujeres podían ver hasta el altar. María y las otras jóvenes se hallaban de pie delante de Ana, y las demás parientas estaban a poca distancia de la puerta. En sitio aparte había un grupo de niños del templo, vestidos de blanco, que tañían flautas y arpas. Después del sacrificio se preparó bajo la puerta de separación un altar portátil cubierto con algunos escalones para subir. Zacarías y Joaquín fueron con un sacerdote desde el patio hasta este altar, delante del cual estaba otro sacerdote y dos levitas con rollos y todo lo necesario para escribir. Un poco más atrás se hallaban las doncellas que habían acompañado a María. María se arrodilló sobre los escalones. Joaquín y Ana extendieron sus manos sobre su cabeza. El sacerdote cortó un poco de sus cabellos, quemándolos luego sobre un brasero. Los padres pronunciaron algunas palabras, ofreciendo a su hija, y los levitas las escribieron. Entretanto las niñas cantaban el Salmo 44, Eructavit cor meum verbum bonum, y los sacerdotes el Salmo 49, Deus deorum, Dominus locutus est, mientras los niños tocaban sus instrumentos. Observé entonces que dos sacerdotes tomaron a María de la mano y la llevaron por unos escalones hacia un lugar elevado del muro, que separaba el vestíbulo del santuario. Colocaron a la niña en una especie de nicho en el centro de aquel muro, de manera que ella pudiera ver en el sitio donde se hallaban, puestos en fila, varios hombres que me parecieron consagrados al templo. Dos sacerdotes estaban a su lado. Había otros dos en los escalones, recitando en alta voz oraciones escritas en rollos. Del otro lado del muro se hallaba de pie un anciano príncipe de los sacerdotes, cerca del altar, en un sitio bastante elevado que permitía vérsele el busto. Yo lo vi presentando el incienso, cuyo humo se esparció alrededor de María. Durante esa ceremonia, vi en torno de María un cuadro simbólico que pronto llenó el templo y lo oscureció. Vi una gloria luminosa debajo del corazón de María y comprendí que ella encerraba la promesa de la sacrosanta bendición de Dios. Esta gloria aparecía rodeada por el arca de Noé, de manera que la cabeza de María se alzaba por encima y el arca tomaba a su vez la forma del arca de la alianza, viendo luego a ésta como encerrada en el templo. Luego vi que todas estas formas desaparecían mientras el cáliz de la Santa Cena se mostraba fuera de la gloria, delante del pecho de María, y más arriba, ante la boca de la Virgen, aparecía un pan marcado con una cruz. A los lados brillaban rayos de cuyas extremidades surgían figuras con símbolos místicos de la Santísima Virgen, como todos los nombres de las letanías que le dirige la Iglesia. Subían, cruzándose desde sus hombros, dos ramas de olivo y de ciprés, o de cedro y de ciprés, por encima de una hermosa palmera junto con un pequeño ramo que vi aparecer detrás de ella. En los espacios de las ramas pude ver todos los instrumentos de la pasión de Jesucristo. El Espíritu Santo, representado por una figura alada que parecía más forma humana que paloma, se hallaba suspendido sobre el cuadro, por encima del cual vi el cielo abierto, el centro de la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, con todos sus palacios, jardines y lugares de los futuros santos. Todo estaba lleno de ángeles, y la gloria que ahora rodeaba a la Virgen Santísima lo estaba con cabezas de estos espíritus. Ah, ¿quién pudiera describir esas cosas con palabras humanas?
Se veía todo bajo formas tan diversas y tan multiformes, derivando unas de las otras en tan continuada transformación, que he olvidado la mayor parte de ellas. Todo lo que se relaciona con la Santísima Virgen en la antigua y en la nueva alianza y hasta en la eternidad, se hallaba allí presentado. Solo puedo comparar esta visión a otra menor que tuve hace poco, en la cual vi en toda su magnificencia el significado del Santo Rosario. Muchas personas que se creen sabias comprenden esto menos que los pobres y humildes que lo recitan con simplicidad, pues estos acrecientan el esplendor con su obediencia, su piedad y su sencilla confianza en la Iglesia, que recomienda esta oración. Cuando vi todo esto, las bellezas y magnificencias del templo, con los muros elegantemente adornados, me parecían opacos y ennegrecidos detrás de la Virgen Santísima. El templo mismo parecía esfumarse y desaparecer. Solo María y la gloria que la rodeaba lo llenaba todo. Mientras estas visiones pasaban delante de mis ojos, dejé de ver a la Virgen Santísima bajo forma de niña. Me pareció entonces grande y como suspendida en el aire. Con todo veía también a través de María a los sacerdotes, al sacrificio del incienso y a todo lo demás de la ceremonia. Parecía que el sacerdote estaba detrás de ella, anunciando el porvenir e invitando al pueblo a agradecer y a orar a Dios, porque de esta niña habría de salir algo muy grandioso. Todos los que estaban en el templo, aunque no veían lo que yo veía, estaban recogidos y profundamente conmovidos. Este cuadro se desvaneció gradualmente de la misma manera que lo había visto aparecer. Al fin solo quedó la gloria bajo el corazón de María y la bendición de la promesa brillando en su interior. Luego desapareció también, y solo vi a la niña María adornada entre los sacerdotes. Los sacerdotes tomaron las guirnaldas que estaban alrededor de sus brazos y la antorcha que llevaba en la mano, y se las dieron las compañeras. Le pusieron en la cabeza un velo pardo y la hicieron descender las gradas, llevándola a una sala vecina, donde 6 vírgenes del templo de mayor edad salieron a su encuentro arrojando flores ante ella. Detrás iban sus maestras, Noemí, hermana de la madre de Lázaro, la profetisa Ana y otra mujer. Los sacerdotes recibieron a la pequeña María, retirándose luego. Los padres de la niña, así como sus parientes más cercanos, se encontraban allí. Una vez terminados los cantos sagrados, se despidió María de sus padres. Joaquín, que estaba profundamente conmovido, tomó a María entre sus brazos y, apretándola contra su corazón, dijo en medio de las lágrimas: «Acuérdate de mi alma ante Dios». María se dirigió luego con las maestras y varias otras jóvenes a las habitaciones de las mujeres, al norte del templo. Estas habitaban salas abiertas en los espesos muros del templo y podían, a través de pasajes y escaleras, subir a los pequeños oratorios, colocados cerca del santuario y del Santo de los Santos. Los deudos de María volvieron a la sala contigua a la Puerta Dorada, donde antes se habían detenido quedándose para comer en compañía de los sacerdotes. Las mujeres comían en sala aparte. He olvidado, entre otras muchas cosas, por qué la fiesta había sido tan brillante y solemne. Sin embargo, sé que fue a consecuencia de una revelación de la voluntad de Dios. Los padres de María eran personas de condición acomodada, y si vivían pobremente, era por espíritu de mortificación y para poder dar más limosnas a los pobres. Así es como Ana, no sé por cuánto tiempo, solo comió alimentos fríos. A pesar de esto, trataban a la servidumbre con generosidad y la dotaban. He visto a muchas personas orando en el templo. Otras habían seguido a la comitiva hasta la puerta misma. Algunos de los presentes debieron tener cierto presentimiento de los destinos de la niña, pues recuerdo unas palabras que Santa Ana, en un momento de entusiasmo jubiloso, dirigió a las mujeres, cuyo sentido era: «He aquí el arca de la alianza, el vaso de la promesa, que entra ahora en el templo». Los padres de María y demás parientes regresaron hoy a Bet Jorón.
Capítulo 22. María en el templo. Noviembre 21. He visto una fiesta en las habitaciones de las vírgenes del templo. María pidió a las maestras y a cada doncella en particular si querían admitirla entre ellas, pues esta era la costumbre que se practicaba. Hubo una comida y una pequeña fiesta en la que algunas niñas tocaron instrumentos de música. Por la noche vi a Noemí, una de las maestras, que conducía a la niña María hasta la pequeña habitación que le estaba reservada, y desde la cual podía ver el interior del templo. Había en ella una mesa pequeña, un escabel y algunos estantes en los ángulos. Delante de esta habitación había un lugar para la alcoba, el guardarropa y el aposento de Noemí. María habló a Noemí de su deseo de levantarse varias veces durante la noche, pero ésta no se lo permitió. Las mujeres del templo llevaban largas y amples vestiduras blancas, ceñidas con fajas y mangas muy anchas, que recogían para trabajar. Iban veladas. No recuerdo haber visto nunca a Herodes que haya hecho reconstruir la totalidad del templo. Solo vi que durante su reinado se hicieron diversos cambios. Cuando entró en el templo, 11 años antes del nacimiento del Salvador, no se hacían trabajos propiamente dichos, pero, como siempre, se trabajaba en las construcciones exteriores. Esto no dejó de hacerse nunca. He visto hoy la habitación de María en el templo. En el costado norte, frente al santuario, se hallaban en la parte alta varias salas que comunicaban con las habitaciones de las mujeres. El dormitorio de María era uno de los más retirados, frente al Santo de los Santos. Desde el corredor, levantando una cortina, se pasaba a una sala anterior separada del dormitorio por un tabique de forma convexa o terminada en ángulo. En los ángulos de la derecha e izquierda estaban las divisiones para guardar la ropa y los objetos de uso. Frente a la puerta abierta de este tabique, algunos escalones llevaban arriba hasta una abertura, delante de la cual había un tapiz, pudiéndose ver desde allí el interior del templo. A izquierda, contra el muro de la habitación, había una alfombra arrollada, que cuando estaba extendida, formaba el lecho sobre el cual reposaba la niña María. En un nicho de la muralla estaba colocada una lámpara, cerca de la cual vi a la niña de pie, sobre un escabel, leyendo oraciones en un rollo de pergamino. Llevaba un vestido de listas blancas y azules, sembrado de flores amarillas. Había en la habitación una mesa baja y redonda. Vi entrar en la habitación a la profetisa Ana, que colocó sobre la mesa una fuente con frutas del grosor de una haba y una anforita. María tenía una destreza superior a su edad. Desde entonces la vi trabajar en pequeños pedazos de tela blanca para el servicio del templo. Las paredes de su pieza estaban sobrepuestas con piedras triangulares de varios colores. A menudo oía yo a la niña decir a Ana: «Ah, pronto el niño prometido nacerá». «Oh, si yo pudiera ver al niño redentor». Ana le respondía: «Yo soy ya una anciana y debí esperar mucho a ese niño. Tú, en cambio, eres tan pequeña». María lloraba a menudo por el ansia de ver al niño redentor. Las niñas que se educaban en el templo se ocupaban de bordar, adornar, lavar y ordenar las vestiduras sacerdotales y limpiar los utensilios sagrados del templo. En sus habitaciones, desde donde podían ver el templo, oraban y meditaban. Estaban consagradas al Señor por medio de la entrega que hacían sus padres en el templo. Cuando llegaban a la edad conveniente, eran casadas, pues había entre los israelitas piadosos la silenciosa esperanza de que de una de estas vírgenes consagradas al Señor debía nacer el Mesías. Cuán ciegos y duros de corazón eran los fariseos y los sacerdotes del templo se puede conocer por el poco interés y desconocimiento que manifestaron con las santas personas con las cuales trataron. Primeramente desecharon sin motivo el sacrificio de Joaquín. Solo después de algunos meses, por orden de Dios, fue aceptado el sacrificio de Joaquín y de Ana. Joaquín llega a las cercanías del santuario y se encuentra con Ana
sin saberlo de antemano, conducidos por los pasajes debajo del templo por los mismos sacerdotes. Aquí se encuentran ambos esposos, y María es concebida. Otros sacerdotes los esperan en la salida del templo. Todo esto sucedía por orden e inspiración de Dios. He visto algunas veces que las estériles eran llevadas allí por orden de Dios. María llega al templo teniendo algo menos de 4 años. En toda su presentación hay signos extraordinarios y desusados. La hermana de la madre de Lázaro viene a ver a la maestra de María, la cual aparece en el templo con tales señales no comunes que algunos sacerdotes ancianos escribían en grandes libros acerca de esta niña extraordinaria. Creo que estos escritos existen aún entre otros escritos, ocultos por ahora. Más tarde suceden otros prodigios, como el florecimiento de la vara del casamiento con José. Luego, la extraña historia de la venida de los 3 reyes magos, de los pastores, por medio del llamado de los ángeles. Después, en la presentación de Jesús en el templo, el testimonio de Simeón y de Ana, y el hecho admirable de Jesús entre los doctores del templo a los 12 años. Todo este conjunto de cosas extraordinarias las despreciaron los fariseos y las desatendieron. Tenían las cabezas llenas de otras ideas y asuntos profanos y de gobierno, porque la Santa Familia vivió en pobreza voluntaria, fue relegada al olvido, como el común del pueblo. Los pocos iluminados, como Simeón, Ana y otros, tuvieron que callar y reservarse delante de ellos. Cuando Jesús comenzó su vida pública y Juan dio testimonio de él, lo contradijeron con tanta obstinación en sus enseñanzas que los hechos extraordinarios de su juventud, si es que no los habían olvidado, no tenían interés ninguno en darlos a conocer a los demás. El gobierno de Herodes y el yugo de los romanos bajo el cual cayeron, los enredó de tal manera en las intrigas palaciegas y en los negocios humanos, que todo espíritu huyó de ellos. Despreciaron el testimonio de Juan y olvidaron al decapitado. Despreciaron los milagros y la predicación de Jesús. Tenían ideas erróneas sobre el Mesías y los profetas. Así pudieron maltratarlo tan bárbaramente, darle muerte y negar luego su resurrección y las señales milagrosas sucedidas, como también el cumplimiento de las profecías de la destrucción de Jerusalén. Pero si su ceguera fue tan grande al no reconocer las señales de la venida del Mesías, mayor es su obstinación después que obró milagros y escucharon su predicación. Si su obstinación no fuese tan grandemente extraordinaria, ¿cómo podría esta ceguera continuar hasta nuestros días? Cuando voy por las calles de la presente Jerusalén para hacer el Vía Crucis, veo a menudo, debajo de un ruinoso edificio, una gran arcada en parte derruida y en parte con agua que entró. El agua llega al presente hasta la tabla de la mesa, del medio de la cual se levanta una columna, en torno de la que cuelgan cajas llenas de rollos escritos. Debajo de la mesa hay también rollos dentro del agua. Estos subterráneos deben ser sepulcros. Se extienden hasta el monte Calvario. Creo que es la casa que habitó Pilatos. Ese tesoro de escritos será a su tiempo descubierto. He visto a la Santísima Virgen en el templo, unas veces en la habitación de las mujeres con las demás niñas, otras veces en su pequeño dormitorio, creciendo en medio del estudio, de la oración y del trabajo, mientras hilaba y tejía para el servicio del templo. María lavaba la ropa y limpiaba los vasos sagrados. Como todos los santos, solo comía para el propio sustento, sin probar jamás otros alimentos que aquellos a los que había prometido limitarse. Pude verla a menudo entregada a la oración y a la meditación. Además de las oraciones vocales prescritas en el templo, la vida de María era una aspiración incesante hacia la redención, una plegaria interior continua. Hacía todo esto con gran serenidad y en secreto, levantándose de su lecho e invocando al Señor cuando todos dormían. A veces la vi llorando resplandeciente durante la oración. María rezaba con el rostro velado. También se cubría cuando hablaba con los sacerdotes
o bajaba a una habitación vecina para recibir su trabajo o entregar el que había terminado. En 3 lados del templo estaban estas habitaciones que parecían semejantes a nuestras sacristías. Se guardaban en ellas los objetos que las mujeres encargadas debían cuidar o confeccionar. He visto a María en estado de éxtasis continuo y de oración interior. Su alma no parecía hallarse en la tierra y recibía a menudo consuelos celestiales. Suspiraba continuamente por el cumplimiento de la promesa y en su humildad apenas podía formular el deseo de ser la última entre las criadas de la Madre del Redentor. La maestra que la cuidaba era Noemí, hermana de la madre de Lázaro. Tenía 50 años y pertenecía a la sociedad de los esenios, así como las mujeres agregadas al servicio del templo. María aprendió a trabajar a su lado, acompañándola cuando limpiaba las ropas y los vasos manchados con la sangre de los sacrificios. Repartía y preparaba porciones de carne de las víctimas reservadas para los sacerdotes y las mujeres. Más tarde se ocupó con mayor actividad de los quehaceres domésticos. Cuando Zacarías se hallaba en el templo, de turno, la visitaba a menudo. Simeón también la conocía. Los destinos para los cuales estaba llamada María no podían ser completamente desconocidos por los sacerdotes. Su manera de ser, su porte, su gracia infinita, su sabiduría extraordinaria, eran tan notables que ni aun su extrema humildad lograba ocultar.